Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal, con el gratísimo placer de estar acompañado de la senadora Ginette Burnigal, senadora de la provincia de Puerto Plata, miembro del Partido Revolucionario Moderno y una figura muy importante para hablar del país, de la región, de la zona. Senadora, un placer tener. Yo feliz con ustedes aquí, con esos Muy bien. amigos. Eso es verdad, Sí, señor. eso es verdad. Sí. Mire, el presidente anoche habló al país, habló una serie de medidas. El Día Internacional de la Lucha de la lucha Anticorrupción. contra la corrupción. Sí. Y habló precisamente de blindar la Constitución, de blindar las instituciones con acciones o decisiones que está anunciando de anticorrupción. Me gustaría, de que hay mucho que toca a los senadores y diputados, porque habló de reformas. Yo traje imágenes, muchas, y Sí. realmente fue un discurso que ha caído muy bien. Pero tenemos la ley 314, la declaración jurada de bienes, y muchos no la cumplieron. El presidente actuó. La ley de 204 de información de libre acceso. Y tenemos una unidad que preside doña Milagros Ortiz Bosch. Y pienso que solamente tenemos que estar vigilantes de que en las entidades nuevas instaladas en el Estado no haya nuevas compañías para que no pase como lo que está pasando ahora en el espectáculo. O sea, es muy fácil monitorear. Nosotros, por ejemplo, recibimos una compensación salarial que es muy criticada, pero hay que devolverla. Específicamente, yo pagué 3 meses consecutivos 42,000 pesos a la renta Pero él habló de esos fondos. específicamente de eso, diciendo para eliminar el barrilito. Tiene que hablar con nosotros, son poderes diferentes, aparte, pero si es una decisión, pues, que queremos hacer todos, pues nos pondríamos de acuerdo, pero hay que ponerse de acuerdo. La comunicación es básica, fundamental. Yo tengo 2 oficinas, una en Inver, otra en Puerto Plata. Mi provincia es muy larga y tengo que tener una representación en la circunscripción número 2. Tengo clases de pintura, clases a damas de 50 y pico de años de computadora, que no van a una escuela regular porque tienen quizás apuro. Ahí está la escuela de pintura. Sí. Una oficina muy humilde, ningún lujo. Pero nosotros somos padres, madres, psicólogos, los que tenemos la casa abierta. Yo no ando con un guardaespaldas, ni tengo un guardia en la puerta de mi casa, ni utilizo un militar para que me ande conmigo. Senadora. Yo soy una mujer del pueblo. Ahí están las 2 oficinas, una imagen. Y yo pienso que en este momento tan difícil que hemos estado viviendo, esos fondos de compensación están haciendo una labor increíblemente de prótesis, de hacer pruebas de vacuna rapidísimas, porque algunas veces tienen que hacer filas enormes y es indispensable hacer una prueba rápida para que una persona pueda tener un empleo por lo menos. O sea, es una situación sumamente complicada que nosotros hemos paliado de alguna forma con esa compensación salarial que ha querido satanizarse. Y yo entiendo que los presidentes también manejan fondos discrecionales, que tienen que rendir cuenta de ellos. Yo traje ahora 4 tomos y se los entregué a auditoría del Senado. Y de ahí tengo que pagar 42,000 pesos a la renta. Entonces, eso teníamos que analizarlo, porque la comunicación es básica, fundamental. Senadora. Y yo pienso que de eso es que se trata. Mire. El presidente tiene un plan, puede compartirlo con nosotros. Por ejemplo, en estos días se presentó en el Senado una resolución para invitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y yo no estuve de acuerdo, porque podríamos haberlo invitado a una reunión, pero no invitarlo al Pleno, porque es un poder igual que el de nosotros. Estamos sentando un precedente. Y ayer yo como secretaria mandé una carta al presidente del Senado y otra a la vocera del bloque, diciéndole que la firmaría porque era parte del proceso, pero que no estaba de acuerdo. Ahora yo tengo preguntas para el magistrado que se la podemos hacer tranquilitos. Yo me paré en un turno de ponencia y le pedí que abriera las salas, que no pueden seguir haciendo sesiones virtuales para conocer casos por muchísimas cosas que se presentan. Y no es porque lo diga el Colegio de Abogados, es porque todos estamos corriendo un riesgo y porque ellos no. Yo, por ejemplo, tuve conversación con jueces que tienen 30 años como jueces de apelación y se quejan de que hay una persona en el despacho del presidente de la Suprema que gana más que ellos. Y yo quería decirle eso, pero no faltándole respeto. No poniendo un
poder del Estado, parte de la democracia, a ir a un pleno. Yo entendía que no era lo correcto. ¿Y por Entonces qué tenemos que por qué manejarnos. ¿Por qué no se conoce con claridad esos procedimientos institucionales tan elementales como para que alguien tenga la iniciativa de hacerlo y tener que desmontarlo? No se ha desmontado. Está ahí. Sí, pero digo Yo intuito persona, es mi opinión la que estoy dando. Exacto. La que yo como secretaria del bufete entiendo que no es correcto. Sí, pero lo que le quiero decir, ¿por qué usted tiene una interpretación distinta a la que tiene el cuerpo como tal, como para saber cuándo ¿Por qué? Por falta de comunicación, exceden? Percio, porque debíamos conversar esas cosas primero. No querer ser yo y hacer algo yo para sobresalir yo y entonces complacer a personas, porque no estamos para eso, estamos para El conversar. presidente se extralimita en las funciones del Poder Ejecutivo que abarca poderes como el legislativo. No, si Luis es una persona que ha sido tan abierta, Luis tuitea. Usted ve más fácil al presidente que algunos Sí, ministros. muchos funcionarios, sí. Claro, hay un ministro que ya tiene un rango de presidente Sí, casi pero yo no lo veo de ninguna manera. y está haciendo una buena labor en turismo, una labor excelente. Él es un poco abierto, sí, pero es... Una labor ya, excelente, sacando el logo, ¿verdad? Famoso. El famoso Una labor excelente. Ha hecho contacto fuera, ha recobrado vuelos, ha hecho una serie de medidas que muchas personas consideran atrevidas, yo considero que son correctas. Pero usted para verlo tiene que confesarse. Y usted le pide una cita al presidente y te contesta a la 1 de la mañana, hola, sí. La cita te la puedo dar la semana que viene. Un presidente abierto con deseo de quedar bien, que le pone un Twitter a su hija. Pero es muy fácil también estar pendiente de que nadie en salud pública, nadie en obras públicas, haga una nueva compañía para que esa compañía participe, para que no nos veamos en el espejito de ahora. Senadora, la intervención del presidente anoche plantea algunos temas que necesitaría necesariamente el consenso con el Congreso, con ustedes, Claro. dada la diversidad incluso de fuerzas que se muevan. Porque incluso el presidente plantea una reforma a la Constitución de la República. Mencionó Porque por lo menos, quiere un poder independiente, Por lo que la menos. justicia sea independiente. Exacto. Sí. Impone eso, mencionó otro aspecto que tiene que ver con la, Que lo ha con la estado capacidad haciendo ya. de modificar la propia Constitución, es decir, proteger la Constitución de modificaciones alegres. Claro, claro. Y yo me imagino que después que esté abierta el puerto, habrá que revisar también algunos aspectos que se han visto ahí que se consideran como debilidades o cosas que no Pero quedan... tenemos leyes que no cumplimos. Correcto. Entonces, Por ejemplo, la ley 340 de compra y contrataciones, le faltan sanciones. Pero tenemos instituciones como la Cámara de Cuentas que nunca ha servido para nada. Entonces, ahí está, por ejemplo, la ley 311 de patrimonio. Es muy fácil cruzar ¿y la lo ley que de tenga. dominio? ¿Qué ha pasado? Del con ella? dominio público. Bueno, está ahí. Yo tengo, por ejemplo, la ley en la Comisión de Turismo, la ley de incentivo al turismo náutico. Aquí tenemos bahías maravillosas. Aquí tenemos que reformar la ley de seguridad social. Ayer nos reunimos con la AFP. Si la entiendo bien, y usted me corrige para no cometer yo un exceso, ¿usted entendería como necesario una conversación con el Poder Ejecutivo, con el Congreso, que permita identificar las cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer? Porque usted dice, hay Esa cosas que sería están una hechas. conversación que tendríamos que tener ya en ese sentido, porque nos comunicamos a menudo. Exacto. Claro. Sí, pero una cosa Para cosas de la provincia. Ahora, cuando vaya a venir esa reforma, pero desde el punto de vista, debemos hacerlo de manera institucional ya. Lo que digo, desde el punto de vista institucional, por ejemplo, el presidente, la intervención anoche del presidente está orientada a un objetivo: luchar contra la corrupción, manejar Ese fue la su vida objetivo, institucional, no fortalecer porque la fuera vida la lucha, el día de la lucha internacional anticorrupción. Ese fue su objetivo desde que tomó la presidencia. No, pero Tratar de mandar un mensaje distinto. Pero fíjese, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Esta mañana nosotros mismos analizamos, nos dábamos cuenta que habían cosas que a lo mejor no hay que hacerlas, sino reforzar que ya están hechas. Y por lo que usted dice, parecería que eso no está tan claro de que no se puedan hacer cosas que quieren por ejemplo, con la lo que él ley dijo que ayer de limitar, y lo ha dicho varias veces, el que yo no tenga que andar como senadora o como diputado con 2 y 3 guardaespaldas, o un funcionario público con una escolta.
¿Por qué? Porque hay que subirle los sueldos a los policías y a los militares. Se les han subido y hay esas expectativas. Y en cuanto a la parte que tiene que ver Pero ustedes hablaban, por ejemplo, en el programa al principio, de ver de qué forma hay una especie de estandarización de los sueldos. de los sueldos. Claro. Hay una ley Claro. que se hizo para eso, Claro. pero, no, pero nadie ha aplicado esa ley. tenemos que aplicar, es lo que te digo, que ahí es que tenemos que ir a revisar las leyes, aplicarlas. Y para eso estamos. Que cuando tú apruebes una ley en el Congreso, como pasó con la Seguridad Social y con la ley de hidrocarburos, no la cambie un reglamento para que favorezca entonces ese reglamento a interpósitas personas. ¿qué es lo que bueno, pasa? usted sabe que dicen los buenos abogados, usted haga la ley y déjeme a mí el reglamento. Ah, exacto. Porque, pues, a veces en el Para, reglamento se ponen a para decir favorecer cosas. a quién. Claro, Entonces desvirtúan la esencia de la ley. Ya. Pero ahí el legislador no participa, se desvincula. claro. Entonces ahí es que tenemos que dar seguimiento. ¿Qué pasó con los aeropuertos? ¿Qué pasó con las empresas del Estado? ¿Por qué llegó a ese colmo el Fonper? ¿O estábamos todos ciegos? Claro. Y yo creo que en el país hay demasiadas leyes que no se cumplen, otras que tienen debilidades de fondo, que quizá más que crear otra ley es fortalecerla un poco más. ¿Usted cree que en el caso de leyes como de la creación de una subdirección anticorrupción en las instituciones del Estado no tiene mucho que ver con la propia ley, que en las diferentes instituciones hay un contralor? Claro, claro que sí. Lo que es parte es vigilancia. Pero como te digo, ayer era el día de la lucha anticorrupción y ahí está doña Milagro en la Comisión de Ética, que está instituido también como parte del gabinete del Estado. Entonces hay cosas que hay que irla cumpliendo y tenemos que entender que hay cosas también que aterrizarlas. Pero el presidente tenía que hablar y algunas veces cuando los presidentes hablan mandan un mensaje. Mucha gente se ajusta porque hay muchos funcionarios nuevos Esa es una que buena se le han expresión. subido los nubes a la cabeza. Sí. Sí, ¿Los qué? las nubes. Las nubes de la Nubes. cabeza. ¿Por qué? Por ejemplo. Bueno, ¿por qué? Porque no cogen los teléfonos, porque son designados por un poder ejecutivo. Nosotros somos electos por el pueblo. Y cuando usted va a la ciudad, usted tiene que ponerse de acuerdo, por ejemplo, con el senador, con la gobernadora. Pero no puede, pero no pueden. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo aquí, tan soy muy clara. El ministro de Deportes fue a Puerto Plata varias veces. No nos llamó ni nos preguntó, mas sin embargo está actuando bien porque está terminando el polideportivo. Pero para él nombrar, por ejemplo, al director provincial de deportes, yo tuve que agenciarme con llamar a Junior Novoa para que le dijera a él que lo acabara de designar ya. En el caso de dos funcionarios que son importantes en el gobierno, Porque es su amigo y yo no lo he visto, no lo he visitado, ni me interesa visitarlo, mientras siga cumpliendo con su deber. Pero sí, y bueno, quizá, y usted dice una cosa clave, comunicación, porque Entonces, ¿qué falta? el ingeniero Camacho es una gente bastante accesible. Bueno, para sus amigos parece. Y de hecho, Entonces, un senador ahora mismo ha perdido, yo decía, yo me sentía cuando fui senadora la primera vez, una senadora. Ahora no. Ahora me comparan con una ladrona. El ministro, Porque se ha satanizado el ministro de la bajito. presidencia Porque no se sabe lo que hacemos. Porque no se investiga. Tiene, en el caso, Porque no se consulta. Porque no hay una comunicación interinstitucional. Entonces yo misma, por ejemplo, decía, cuando se fueron a elegir los jueces de la Junta, que fue Román Jaques a que lo fuéramos a juramentar al Senado, oí su discurso el día que elegimos la Junta. ¿Y qué yo dije? Ya está electo Román Jaques, pero yo considero a Eugenia Burnigal de Jiménez que aquí el que baila merengue, bachata y bolero es político. Y todos sabemos el vínculo que tiene Román Jaques. Que no se le note, que actúe como un verdadero presidente de la Junta. ¿y cuáles son los ¿Y vínculos cuáles que son se los le vínculos? atribuyen a Román? Ustedes son más inteligentes que yo. No, porque Investiga, ustedes son los periodistas, yo no. sí. pero ya él es presidente de la Junta Central. Entonces, ese era mi discurso. Ahora asuma su posición y no se convierta en un guabinoso como el presidente pasado. Muy serio, pero no tomó las medidas que tenía que tomar en su momento. Ni tampoco dijo lo que encontró en la Junta cuando llegó.
Él ha dejado ver el Cuando refrán usted ya. llega a un sitio, usted investiga lo que usted ¿Qué recibió, entiende usted que hay que hacer en la Junta para fortalecer el sistema? el registro civil. Eso es urgente. Medidas, ahí está Dolores, que fue una persona Bueno, que que fue directora trabajó hace poco, hasta hace Sí. poco, hasta que ustedes la y asignaron. conoce y sabe ponerse de acuerdo, no creerse que el presidente de la Junta es una única persona, trabajar en equipo, en cuerpo. Pero eso es básico, fundamental. Que usted tenga que renovar un pasaporte, tenga que ir a certificar un acta de nuevo. Que una persona joven tenga que buscar el primer empleo y cuando va a buscar en el Banco de Reserva no aparece la data porque no la ha cruzado con la Junta. ¿En qué siglo vivimos? Pero usted está pidiendo una auditoría en la Junta Central Electoral. Todo el que llega a una posición tiene que saber lo que encontró cuando llegó. Y él no mandaba a hacer auditoría. Esa es su atribución. Creo que sí, Sí. que ellos pidieron una auditoría, Sí. pero obviamente un Cuando usted se cambio va, de gobierno, dice lo que dejó. Cuando yo me fui de la gobernación de Puerto Plata, yo busqué un notario público. Una gobernación con equipo pesado. Yo tenía greda, tractor. Y a mí se me dijo cuando el gobierno se iba, el pasado ministro de Interior y Policía, que en paz descanse, Franco Badía, entréguele eso a los ayuntamientos. Y yo le dije, no. A mí me lo entregó el Poder Ejecutivo a la gobernación. Y al gobernador entrante, a ese se lo entrego. y que él haga lo que él quiera con eso y Exactamente. después que corra la consecuencia. Senadora, ¿cuáles son las prioridades en el orden legislativo que tiene el Senado? En este en este fiscalizar, momento? fiscalizar y adecuar las leyes, buscar en la biblioteca lo que ustedes dijeron, leyes que ya no son. Por ejemplo, yo voy a hacer una crítica ahora mismo a mi gobierno, Ujú. que no debo hacerla. Yo entendía que la Liga Municipal Dominicana era un organismo Infuncional. totalmente. Y era parte de las cosas que el presidente iba. Pero Ya eliminaron. está dentro de Pero la agenda de las reformas. Está en la agenda de la reforma, está ahí. Esperemos a ver lo que va a pasar. Porque parecería que hay algunos Pero lo más ayuntamientos- importante es que se finalicen los Sí, ayuntamientos. porque parece que hay algunos ayuntamientos pequeños que necesitan de cierto apoyo. Es un poco la visión que tiene el Pero propio Víctor presidente. de Asa, que es de su partido, Sí, será y es un que amigo fue seleccionado, que se de comporte manera- bien en la liga, donde estaba la que no la oposición. llene de botellas como la tenía el amigo Johnny Jones, de todos los partidos políticos. Por eso yo le llamaba una entelequia jurídica. Entonces, que Pero haga las cosas como cambie debe ahora. ser, que cambie, que lo demuestre. Porque tenemos que comenzar a demostrar. Una posible reforma. Entonces, algunas veces yo no gusto mucho porque digo las cosas. Pero lo que tenemos que hacer es cada quien cumplir con su rol. Dicen que los buenos amigos son los que le dicen a uno lo que uno no quiere Sí, oír. lo que no quiere. Senadora, una eventual reforma a la Constitución que obligaría a conversar con los partidos, incluyendo el Partido de la Liberación Dominicana, que posiblemente estaría enfrentado al gobierno por la misma lucha contra la corrupción. ¿Cómo usted la percibe? ¿Cómo se puede presentar el escenario en esa posibilidad de conversar, dialogar? Mira, Percio, a mí no me gusta mucho apostar al futuro. Ujú. A mí me gusta, por ejemplo, hablar del presente. Ujú. ¿Qué pasó con la segunda mayoría ahora? Era lógico que tenemos los bloques en el Senado y que la costumbre hace ley. Y usted cuenta los bloques por número, cuántos senadores tiene cada bloque, y no había que buscar mucho. Pueden ir a todos los tribunales, al Tribunal Contencioso Administrativo, irán al Constitucional, donde quieran. Pero esa es la realidad. Ahora mismo el bloque La fuerza del pueblo. tiene 9. Pero es interesante, ese punto es sumamente interesante, porque fíjense, Entonces la pena es que los partidos políticos sigan desmembrándose. porque fíjense Y lo que que nos ocurre. estemos dando cuenta, cuando usted sale de la sesión, que cada senador cumple con su rol, usted ve que todos son amigos. Sí. Entonces es una pena. Senadora, pero Entonces el equilibrio de la democracia por el comportamiento de los partidos políticos es claro, es básico. es básico, fundamental. Ahora, pero, Entonces debemos aprender de esa lección. pero ¿Usted fíjense, sabe la pena que a mí me dio ver a Danilo Medina? Incómodo, irritable. Meter la pata en el entierro de un hombre que yo entiendo que era un hombre bueno. Al menos era una persona, ese es César Prieto, Prieto. te digo. sí, accesible. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Puerto Plata porque fue invitado por un asunto de la ley, la luz que le da a Playa Dorada, Puerto Plata Electricidad, el ingeniero Selman,
es el dueño y nos reunimos como asociación y ahí yo llegué. En ese momento se paró, me saludó, yo soy el esposo de Sandra. O sea, una persona simpática y que se ve que era una persona, a Sandra y a mí nos reconocieron juntas, Rudy, en una de sus funciones. Rudy González. Rudy es un joven que Okay. es hijo de Don Tití de La Vega, fue líder de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y hace a labores sociales lindísimas y se ha dedicado, ¿verdad?, que tiene una fundación, a entrevistar líderes del mundo y nos hizo un reconocimiento y las dos participamos. Y ella fue con su familia, yo fui con la mía. Entonces es una mujer agradable. ¿Y cuál fue el error del expresidente Danilo Medina en el discurso que dijo sobre la revelación? Sobre lo que le había dicho César. Okay. Entonces es triste, lamentable, ¿verdad? Esa acotación que hizo el presidente y la irritación con que se veía, porque precisamente es parte de lo que tenemos que entender, parte de su entorno que usted tiene que vigilar, parte de los funcionarios, de los mejores amigos. A mí nunca se me olvida los buenos días últimos de don Rafael Molina, cuando decía, presidente, no es como se comienza, es como se termina. ¿Qué veía don Rafael? Que en estos últimos 4 años había un presidente que quizás no quería ser malo, estaba dejando que sus amigos metieran la pata. Peralta era más presidente que el presidente. José Ramón Peralta. Sí. Influía más que el presidente. Que fue citado en el caso no, de no sé si pero no. ¿usted cree que no están todos? Esa es la justicia. Pero no están todos. No sé. La justicia actuará. Porque aquí hay que todo el mundo tiene que ser plausible y susceptible de que lo llamen. O sea, yo meto la pata, a mí hay que llamarme. Senadora, a veces uno tiene la impresión que hay muchos gobiernos que no se parecen a los presidentes. Es decir, que los presidentes no cuidan que sus gobiernos se parezcan a ellos. Qué bonito tú lo dices. Y tal vez porque... Que se le pasa la ficha. Porque le permiten a mucha gente no solo meter la pata, claro, mover el mundo. Claro. Entonces, ahí es que estamos. Un amigo como el ministro de Medio Ambiente que pasó, yo no quisiera tenerlo cerca. Porque aquí tenemos estación de combustible. ¿Y a quién usted se refiere? ¿El pasado? Claro. ¿Quién era el pasado? ¿Se le olvidó ya? Sí, no recuerdo. El que tuvo en agricultura. El que tuvo... Claro. Esteves. No. Esteves. Sí, creo que era apellido. Sí, que él estaba en agricultura y después pasó, era un gran amigo. Hizo mucho daño permitiendo plantas de gas por donde quiera, permiso de extracción de material por donde quiera. Y la verdad es que tenemos un grave problema en el país en ese sentido. Bueno. ¿Qué está haciendo ahora mismo su labor Orlando Jorge Mera? Está cumpliendo con el equipo tratando de ver de qué manera todos colaboramos con preservar la biodiversidad. Lo bueno de que se nos quede en tema es que usted va a volver. Es que bueno. Ya me está votando. Sí, ya el tiempo se nos ha terminado. No, pues yo pienso que me van a dejar despedirme. Nosotros tenemos PGA Tour Latinoamérica en Puerto Plata y traje la invitación por ahí, la fotografía por ahí. Ahora. Desde el 14 al 20 tenemos 200 jugadores internacionales. Tenemos la perspectiva de un muelle nuevo. Tenemos la reconstrucción de puentes porque Luis Abinader ha seguido las obras con los contratistas que tenía el gobierno pasado, analizándolas. O sea, hay puentes, por ejemplo, en Puerto Plata que yo dejé cuando fui senadora y gobernadora que todavía no se han terminado porque no hay continuidad del Estado. Y este presidente ha analizado las obras junto con el ministro de Obras Públicas y están siguiendo las obras, ¿verdad? Y terminándolas. Y muchas con los mismos contratistas. Muy bien. Que como debe ser. Gracias por estar aquí con nosotros. Y siempre a su orden. Tenga un buen viaje y se va para Puerto Plata. Señores, así que rápido y veloz. Pero con mucha precaución. Sobre todo quiero hacer un llamado antes de irme. Al Intran, a Rafael, que es el incumbente, y fue mi ex compañero diputado. No hay prevención en la carretera. Tienen que señalizar. A usted se daña un vehículo, usted choca y usted encuentra de una vez una unidad que llegue. Pero si usted va sin placa, si usted va a 200, si un vehículo pesado va a la izquierda, no a la derecha, como debe ir manteniendo, como dicen los americanos, keep your right. Nada de eso aparece. La velocidad de los Entonces, la prevención del vehículo pesado, que no puede frenar como debe ser para evitar una colisión.
Todo eso hay que hacerlo y es necesario que se implemente. Muy bien. Senadora, gracias. Así concluye la intervención de la senadora Ginette Burnigal, senadora de la República de la provincia de Monte Plata y miembro del Partido De Puerto Plata, Moderno. aunque antes estuvimos muy unidos Monte Plata con Puerto Plata, de ahí salió. Puerto Plata, dijo. Sí. Bueno, vamos a la pausa y después venimos con el ingeniero Olmedo Cava Romano, que es el director de la unidad ejecutiva del INDE, para hablar un poco de las presas. Qué bueno, porque quisiera un camión perforador para Maimón, para hacer pozos tubulares, Muy así bien. que aquí le dejo el pedimento.